Buenas tardes. Les pedimos que permanezcan atentos porque lo que vamos a examinar esta tarde representa un acontecimiento sin precedentes en la historia judicial estadounidense. Y no empleamos esa expresión a la ligera. Hemos seguido la actividad de la Corte Suprema de los Estados Unidos durante más de una década. Hemos cubierto procesos de confirmación, opiniones disidentes, sentencias históricas y batallas constitucionales que han definido generaciones enteras. Pero lo ocurrido esta mañana a las 9:47 hora del este jamás había sucedido en los 235 años de historia de la Corte Suprema estadounidense. Jamás una magistrada en ejercicio de la Corte Suprema compareció ante las cámaras de televisión nacional y renunció con efecto inmediato, confesando simultáneamente haber sido objeto de presiones externas, amenazas presuntas y lo que especialistas en derecho constitucional califican ahora como posible obstrucción a la justicia en casos relacionados con Donald Trump. Permítanos repetir esto con claridad para que comprendan la magnitud de lo acontecido. Una magistrada de la Corte Suprema acaba de declarar ante el pueblo estadounidense, frente a las cámaras, que decisiones judiciales que afectaban a un expresidente fueron influenciadas por fuerzas ajenas al derecho. Esto no es especulación, no son fuentes anónimas. Es una magistrada de la más alta corte del país que ha decidido poner fin a su propia carrera y potencialmente cuestionar la legitimidad de toda la rama judicial en una entrevista de 11 minutos. Esto es lo que sabemos hasta el momento. La magistrada Patricia Whitmore, nombrada a la Corte Suprema en 2019, compareció esta mañana en el programa CBS Face the Nation, para lo que estaba previsto como una conversación de rutina sobre el calendario judicial del próximo período. Sin embargo, 7 minutos después del inicio de la entrevista, algo cambió. La periodista Margaret Brennan preguntó sobre la decisión de la Corte de retrasar la audiencia del recurso de inmunidad de Trump. La magistrada Whitmore no evadió la pregunta. Hizo una pausa. La pausa duró exactamente 4 segundos. Se pudo ver en cámara. Su mandíbula se tensó. Sus ojos se desviaron de Brennan hacia algo fuera de cuadro, y entonces pronunció las palabras que detonaron en todas las cadenas de noticias en cuestión de minutos. Cito textualmente: Margaret, ya no puedo seguir con esto. No puedo sentarme aquí y fingir que lo que está ocurriendo dentro de ese edificio es normal, constitucional, o algo que se parezca remotamente al poder judicial independiente que los estadounidenses merecen. Brennan, visiblemente sorprendida, intentó reconducir la conversación. Magistrada Whitmore, ¿está usted diciendo que...? Whitmore la interrumpió. Estoy diciendo que renuncio a la Corte Suprema con efecto inmediato y lo hago aquí, ahora, públicamente, porque el pueblo estadounidense necesita saber lo que ha estado ocurriendo detrás de esos muros de mármol. La sala de control de CBS no cortó a publicidad. Las cámaras permanecieron en vivo, y durante los siguientes 8 minutos, la magistrada Patricia Whitmore desmontó sistemáticamente la ilusión de independencia judicial que la Corte Suprema ha mantenido cuidadosamente durante 2 siglos. Antes de continuar, es esencial proporcionar contexto. La Corte Suprema existe como árbitro final de cuestiones constitucionales, precisamente porque está aislada de presiones políticas. Los magistrados reciben nombramientos vitalicios específicamente para que puedan tomar decisiones basadas en la ley, no en el temor a perder sus cargos o enfrentar represalias. Esa independencia es la piedra angular de todo el sistema. Alexander Hamilton escribió en el Federalista número 78 que el poder judicial sería la rama menos peligrosa porque no tiene influencia ni sobre la espada ni sobre la bolsa. Cuando esa legitimidad colapsa, cuando los estadounidenses pierden la fe en que las decisiones de la Corte Suprema reflejan derecho y no presión o política, todo el orden constitucional se desestabiliza. Esa es la valoración de cada académico constitucional que ha comentado esta situación en las últimas 3 horas. Y la magistrada Whitmore acaba de declarar ante 7,2 millones de telespectadores en directo que experimentó presión directa respecto a casos relacionados con Donald Trump. Permítanos detallar exactamente lo que dijo, porque los detalles aquí importan enormemente. Whitmore describió una serie de reuniones a lo largo de los últimos 14 meses. Reuniones que caracterizó como sumamente irregulares y profundamente perturbadoras. Según su relato, estas reuniones involucraron lo que ella denominó intermediarios. Individuos que afirmaban representar intereses alineados con la preservación de la viabilidad política de Trump. No nombró a estos individuos frente a cámara, pero dejó claro que eran ciudadanos privados con acceso, con conexiones, con lo que describió como una cantidad inquietante de conocimiento sobre mi familia, mis finanzas y mi futuro. Esa formulación no es un lenguaje casual. Es una magistrada de la Corte Suprema describiendo lo que cualquier persona razonable interpretaría como amenazas,
Describió una reunión en particular, en octubre de 2024, en una residencia privada en Georgetown, donde le mostraron documentos que detallaban las relaciones comerciales de su hijo adulto. Relaciones que, según afirmó, habían sido tergiversadas y que podían presentarse de maneras que destruirían a su familia. El mensaje era claro: ciertas decisiones debían tomarse de cierta manera o la información se haría pública. No lo reconocí inmediatamente como chantaje, dijo Whitmore frente a cámara con voz firme pero tensa. Pero a medida que las reuniones continuaron, a medida que los casos llegaban ante la corte, la presión se intensificó y me di cuenta de que me estaban diciendo, no preguntando, cómo votar. Ahora bien, esto es lo que hace la situación aún más explosiva. No solo describió presión en abstracto, la vinculó directamente a casos específicos. El recurso de inmunidad de Trump ha estado en el calendario de la Corte Suprema durante meses. Los analistas legales han estado desconcertados por las demoras. Se esperaban argumentos orales en enero, luego en febrero, luego en marzo. La magistrada Whitmore acaba de declarar ante la nación por qué ocurrieron esas demoras. Según su relato, al menos otras 2 magistradas también estaban experimentando lo que ella llamó influencias externas diseñadas para ralentizar el caso más allá del ciclo electoral. La estrategia consistía en retrasar cualquier fallo que pudiera despejar el camino para el enjuiciamiento de Trump hasta después de que él potencialmente recuperara la presidencia. Eso no es una teoría jurídica, eso es una estrategia. Y una magistrada en ejercicio de la Corte Suprema acaba de confirmar que se estaba persiguiendo activamente mediante presión sobre la propia Corte. Permítanos retroceder un momento en la historia. En 1937, Franklin Roosevelt, frustrado por una Corte Suprema conservadora que anulaba legislación del New Deal, propuso el plan de ampliación de la Corte. El plan fracasó porque el público y el Congreso rechazaron el intento flagrante de destruir la independencia judicial. En 1969, el magistrado A.B. Fortas renunció bajo presión tras revelaciones de irregularidades financieras. Pero eso se debió a violaciones éticas, no a presión política externa sobre decisiones judiciales. Lo que la magistrada Whitmore describió esta mañana cruza una línea que ninguna Corte Suprema moderna ha enfrentado. No presión de presidentes que nombran magistrados y esperan fallos favorables. Eso es normal. Sino actores privados, intermediarios sin rendición de cuentas, utilizando amenazas personales para dictar resultados en casos específicos. Eso no es política, eso es corrupción. Esa es la maquinaria de la democracia siendo desmantelada en tiempo real. 20 minutos después de su declaración, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, emitió una declaración escrita breve. Cito: la decisión de la magistrada Whitmore de renunciar es suya. La integridad de esta corte y sus procesos permanece fuera de toda duda. No haremos más comentarios en este momento. Esa respuesta activó alarmas en toda la comunidad jurídica. La declaración de Roberts no aborda las acusaciones, no las niega, no promete una investigación. Mientras tanto, la magistrada Whitmore publicó una declaración escrita más extensa a través de su abogado. Declaró que ha conservado toda la documentación relacionada con las reuniones que describió, incluidas fechas, ubicaciones y notas contemporáneas. Indicó que estos materiales han sido proporcionados al FBI y al Inspector General del Departamento de Justicia. Solicitó una investigación independiente sobre si otras magistradas han enfrentado presión similar, y luego vino la frase que tiene a Washington legal en confusión. Cito: si la Corte Suprema no puede vigilarse a sí misma, si no puede garantizar que sus decisiones reflejen derecho en lugar de coerción, entonces ha fallado en su deber más fundamental, y el pueblo estadounidense merece saberlo. Permítanos informarles sobre lo que está ocurriendo en el Capitolio en este momento, porque la respuesta política se está moviendo más rápido de lo que nadie anticipaba. El senador Dick Durbin, presidente del Comité Judicial del Senado, anunció en cuestión de 90 minutos que se celebrarán audiencias de emergencia a partir del lunes. Está convocando a la magistrada Whitmore para que testifique bajo juramento. Está exigiendo que el presidente de la Corte Suprema, Roberts, comparezca ante el comité, algo que ha ocurrido exactamente una vez en la historia moderna, y Roberts declinó incluso entonces. Durbin declaró: si lo que describe la magistrada Whitmore es exacto, estamos enfrentando una crisis que hace que Watergate parezca una violación ética menor. La independencia del Poder Judicial no es negociable, es la base del gobierno constitucional. La respuesta republicana ha sido más cautelosa, más moderada, pero incluso allí están apareciendo fisuras. El senador Lindsey Graham emitió una declaración calificando las acusaciones de Whitmore como profundamente preocupantes, si son ciertas, y expresando apoyo a una investigación exhaustiva.
El senador Mitt Romney fue más lejos, declarando que cualquier interferencia con la independencia judicial de cualquier fuente es un ataque a la Constitución misma y debe ser enfrentada con toda la fuerza de la ley. Pero notablemente, de manera conspicua, muchos republicanos no han dicho nada. El silencio de los aliados más cercanos de Trump, del Freedom Caucus, de las voces que típicamente dominan los medios conservadores, ese silencio es revelador. Porque si las acusaciones de Whitmore son falsas, si esto es algún tipo de colapso o ataque partidista, esas voces deberían ser las más ruidosas condenándola. En cambio, hay vacilación, hay cálculo, hay la sensación de que las personas están esperando ver qué evidencia emerge antes de comprometerse con una defensa. La renuncia de la magistrada Whitmore crea un problema práctico inmediato. La Corte Suprema ahora tiene 8 magistrados. Cualquier caso que resulte en un empate 4-4 no establece precedente. El fallo del Tribunal Inferior permanece, pero no hay una decisión vinculante de la Corte Suprema. El caso de inmunidad de Trump, ya retrasado, ahora enfrenta una corte que podría quedar en punto muerto. Si queda en punto muerto, el fallo del circuito de D.C. permanece, el cual rechazó la inmunidad absoluta y despejó el camino para el enjuiciamiento. Un empate sería una derrota para Trump. Pero aquí es donde se vuelve aún más complicado. El presidente Biden ahora tiene la autoridad para nominar a un magistrado sustituto, pero el Senado tiene que confirmar a ese nominado. Y con los republicanos manteniendo una estrecha mayoría, la confirmación está lejos de estar garantizada, especialmente en un año electoral, especialmente con Trump potencialmente en la papeleta, especialmente con las acusaciones de Whitmore pendiendo sobre todo el proceso. El senador Mitch McConnell ya emitió una declaración diciendo que el Senado no debería considerar ningún nominado hasta después de las elecciones de noviembre, haciendo eco de la posición que adoptó en 2016 cuando bloqueó la nominación de Merrick Garland. Los demócratas están gritando hipocresía, señalando que los republicanos confirmaron a Amy Coney Barrett semanas antes de las elecciones de 2020. La lucha por esta vacante podría paralizar al Senado durante meses. Y durante esa parálisis, la Corte Suprema opera con personal reducido. Los casos se acumulan, y las cuestiones constitucionales que desesperadamente necesitan resolución, cuestiones sobre inmunidad presidencial, sobre poder ejecutivo, sobre los límites de la autoridad, esas cuestiones permanecen sin respuesta. Ahora hablemos de lo que la magistrada Whitmore no dijo, porque lo que falta es casi tan importante como lo que reveló. No nombró a los intermediarios. No identificó qué otras magistradas podrían estar enfrentando presión similar. No especificó qué casos más allá del recurso de inmunidad de Trump fueron afectados. Esa moderación es estratégica. Al proporcionar documentación a investigadores federales en lugar de airear cada detalle públicamente, está forzando una investigación oficial. Está creando un rastro documental que no puede descartarse como teatro partidista. Está poniendo la carga en el Departamento de Justicia, en el FBI, en el Congreso para descubrir el alcance completo de lo que está alegando. Y esa investigación, si procede, tendrá poder de citación. Tendrá la capacidad de obligar a testificar, de incautar comunicaciones, de seguir rastros de dinero. Esto no va a ser un debate en televisión por cable que se desvanece después de una semana. Este es el comienzo de un proceso que podría llevar años y que podría remodelar el gobierno estadounidense de maneras que no podemos predecir completamente. Permítanos explicar cómo se ve la obstrucción a la justicia en este contexto, porque necesitan comprender por qué los investigadores federales ya están involucrados. Si individuos privados amenazaron a una magistrada de la Corte Suprema con la intención de influir en decisiones en casos específicos, eso no es solo antiético, eso es un delito federal. El Código de los Estados Unidos, título 18, sección 1503, cubre a cualquier persona que de manera corrupta o mediante amenazas influye, obstruye o impide la debida administración de justicia. La pena, hasta 10 años en prisión federal por cargo. Y si esas amenazas se hicieron en nombre de o bajo la dirección de Donald Trump o alguien en su órbita, la exposición legal se expande exponencialmente. La conspiración para obstruir la justicia conlleva sus propias penas. La manipulación de testigos. Si algo de esto involucró intentos de influir en testimonios, posibles cargos bajo la ley RICO, si esto fue parte de un esfuerzo coordinado que involucró a múltiples actores a lo largo del tiempo. No estamos hablando de política dura. Estamos hablando de conducta criminal que podría resultar en sentencias de prisión significativas para todos los involucrados. Y aquí está el desafío para los investigadores. La magistrada Whitmore describió intermediarios, no contacto directo con Trump mismo. Eso es típico de cómo operan estos esquemas. Aislamiento, capas, negación plausible. El expresidente no hizo las amenazas personalmente, por lo que puede alegar ignorancia.
Pero si los investigadores pueden rastrear la cadena, si pueden demostrar que estos intermediarios estaban actuando en su nombre o con su conocimiento, el aislamiento colapsa. Eso es exactamente lo que los fiscales hicieron en los casos del 6 de enero. Probar la coordinación, probar la intención, probar que las acciones en la base de la cadena fueron dirigidas desde la cima. Ahora bien, este es el ángulo que está recibiendo menos atención, pero que en última instancia puede importar más: las implicaciones internacionales. Nuestros aliados están observando esto con conmoción. La prensa británica está publicando titulares como "El sistema judicial estadounidense en colapso". Esto no se trata solo de credibilidad doméstica, se trata de si el mundo todavía ve a las instituciones estadounidenses como funcionales. Y nuestros adversarios, Rusia, China, Irán, están teniendo un día de campo. Los medios estatales están transmitiendo la renuncia de Whitmore en bucle con comentarios sobre el declive de la democracia occidental. Cuando Estados Unidos sermoneaba a otros países sobre el Estado de Derecho, esos sermones pierden fuerza si nuestro propio sistema está demostrablemente comprometido. Hablemos de la magistrada Whitmore en sí, porque comprender su trayectoria es esencial. Patricia Whitmore no era una agitadora, era una conservadora moderada nombrada por un presidente republicano, confirmada con apoyo bipartidista, respetada a través de líneas ideológicas. En sus 5 años en la Corte, redactó 23 opiniones mayoritarias, ninguna particularmente controvertida. Era exactamente el tipo de magistrada que los fundadores imaginaron. Su renuncia y acusaciones no pueden descartarse fácilmente como partidismo. Tenía un nombramiento vitalicio, tenía seguridad, prestigio, influencia. Renunció a todo ello para hacer estas acusaciones. Las personas no destruyen sus propias carreras a la ligera. Ciertamente no lo hacen en televisión nacional, a menos que crean que la alternativa, permanecer en silencio, es peor. Horas después de la renuncia de Whitmore, surgió otro desarrollo. CNN está reportando que otras 2 magistradas de la Corte Suprema han contratado asesoría legal privada en las últimas 48 horas. Los magistrados no contratan abogados personales a menos que anticipen escrutinio legal. El hecho de que esto esté ocurriendo ahora sugiere que otros miembros de la Corte pueden estar preparándose para cooperar con los investigadores. Un exsecretario de la Corte Suprema dijo a reporteros: "Si algo como lo que Whitmore describió estaba ocurriendo, otros lo sabían. Y ahora que Whitmore ha roto el sello, la presión para presentarse es inmensa". Esa presión no es solo moral, es legal. Si un magistrado tiene conocimiento de obstrucción y no lo reporta, potencialmente podría enfrentar cargos ellos mismos. Ahora, permítanos explicar los escenarios de cómo esto se desarrolla. Escenario 1. La investigación confirma las acusaciones de Whitmore. Los investigadores identifican a los intermediarios, rastrean conexiones con Trump, encuentran evidencia documental. Si eso sucede, estamos ante cargos criminales contra potencialmente docenas de individuos, procedimientos de impeachment contra magistrados de la Corte Suprema, una crisis de legitimidad donde decisiones pasadas son cuestionadas. Escenario 2. La investigación encuentra alguna evidencia, pero no suficiente para cargos criminales. En ese escenario, aún tenemos una corte cuya independencia ha sido comprometida, pero la rendición de cuentas permanece elusiva. La confianza pública colapsa. Escenario 3. La investigación no encuentra evidencia corroborativa. En ese caso, Whitmore es desacreditada. Pero incluso entonces, el daño está hecho. Las personas siempre se preguntarán si las decisiones de la Corte Suprema reflejan derecho o algo más. Esto es lo que creemos que es más probable que suceda. El FBI y el Inspector General del Departamento de Justicia se moverán lentamente, metódicamente. Entrevistarán a testigos, citarán registros, seguirán rastros financieros. El Congreso celebrará audiencias. La magistrada Whitmore testificará. La cobertura mediática será constante durante semanas, luego se desvanecerá. Pero bajo la superficie, la investigación continuará. Y 6 meses a partir de ahora, tal vez un año a partir de ahora, caerán acusaciones formales, o no caerán. Y de cualquier manera, la Corte Suprema nunca será la misma. La mística, la suposición de imparcialidad, está destrozada. No va a regresar. La renuncia de la magistrada Whitmore no se trata solo de una magistrada o un caso. Se trata del colapso de una ilusión que la democracia estadounidense necesita desesperadamente para funcionar. Permítanos darles 3 cosas que deben recordar mientras esta historia se desarrolla. 1. La magistrada Whitmore proporcionó documentación a investigadores federales. Eso significa que hay un rastro documental. Estén atentos a filtraciones sobre qué contiene esa evidencia. 2. La Corte Suprema ahora opera con 8 magistrados, y se avecina una lucha por la vacante que hará que Kavanaugh y Barrett parezcan mansos. Quien controle el Senado después de noviembre controla si Biden puede llenar este asiento.
Y 3. Otras magistradas han contratado asesoría legal. Eso es el canario en la mina de carbón. Si esto no fuera nada, otras magistradas no estarían contratando abogados. El hecho de que lo estén haciendo les indica que hay más en esta historia. Las próximas semanas determinarán si el sistema judicial estadounidense puede sobrevivir a esta crisis o si estamos presenciando el comienzo de un colapso que los historiadores señalarán como el momento en que las instituciones finalmente cedieron. Estaremos cubriendo cada desarrollo conforme ocurra. La pregunta ahora es si alguien está escuchando.